Línea de tiempo de la historia del fútbol, por Francisco Pizarro Serrano, estudiante de Educación Física de la Universidad Santo Tomás de La Serena. En la siguiente línea de tiempo se presentará la historia del fútbol, desde la edad antigua hasta la actualidad, destacando así sus primeros indicios y su evolución a lo largo de los siglos. Se explorará cómo este deporte se ha adaptado a las diferentes culturas y sociedades, enfrentando así los diversos cambios y transformaciones. En esta cronología mostrará el desarrollo del fútbol desde sus primeras manifestaciones en la Edad Antigua, su constante ascenso durante la Edad Media y su consolidación en la Edad Moderna como el deporte más popular del mundo. El objetivo de este trabajo será ilustrar cómo el fútbol ha estado presente en diversas culturas a lo largo de la historia y cómo ésta ha influido en la cultura global, llegando así a formar parte de la vida de una gran parte de la población mundial. Los primeros indicios de juegos relacionados con el fútbol se remontan a la Edad Antigua, en el siglo XIV a.C. para ser exactos, en donde surgió el juego de la pelota mesoamericana en el año 1400 a.C. Este juego de la pelota mesoamericana fue una actividad deportiva, religiosa y ritual practicada por varias civilizaciones precolombinas, como los mayas, aztecas, olmecas y toltecas. Durante el siglo III al siglo I a.C. surgieron diferentes juegos relacionados con el fútbol en diferentes partes del mundo, como lo fue el Sucho, que es un juego de pelota que se jugó en la antigua China durante más de 1500 años y que se considera un precursor del fútbol. En el año 375 a 470 a.C. surgió el Epis Kairos, que fue un juego de pelota de la antigua Grecia y es reconocido por la FIFA como una de las primeras formas de fútbol en el mundo. En el año 146 a.C. surgió el Arpastum, que era un juego de entrenamiento militar romano practicado por los reclutas y legionarios romanos. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, en el año 476 d.C., se puso fin a la Edad Antigua, y a su vez comenzó la Edad Media. En la Edad Media, en el siglo VI d.C., surgió el Kemal, en el año 600 d.C., que fue un juego que consiste en impedir que la pelota toque el suelo únicamente con la ayuda de los pies y mediante pases al resto de los jugadores. Durante el siglo XIV y XV d.C. surgió el Soul en el año 1400, que fue un juego de pelota que se practicaba a través de los prados, los bosques, landas y hasta las villas o estanques en las regiones francesas de Normandía y Picardía. En el siglo XV d.C. surgió el fútbol de carnaval en el año 1400, que fue un juego tradicional británico aparecido en la Edad Media. Este era practicado entre facciones o grupos rivales de villas y ciudades, así como entre pueblos y parroquias. En el siglo XV, en el año 1492, con el descubrimiento de América, se puso fin a la Edad Media y a su vez comenzó la Edad Moderna. En la Edad Moderna, en el siglo XVI d.C., surgió el calcio fiorentino, en el año 1580. El calcio fiorentino se diferenciaba del fútbol de carnaval por ser más organizado y menos violento. Como el Arpastum de la antigua Roma, se jugaba con dos equipos usando ambos pies y manos. El objetivo del juego era sumar más puntos que el equipo rival. Durante el siglo XVIII d.C., las escuelas británicas comenzaron a incluir el fútbol en parte de las actividades de recreación y educación física en las distintas escuelas privadas de las Islas Británicas. Durante los siglos XVIII y XIX, los distintos colegios fueron oficializando sus juegos de reglas. En el siglo XIX d.C. surgieron los primeros indicios de fútbol en Chile, en el año 1827, en donde los marinos y comerciantes ingleses jugaban juegos con una pelota en el puerto de Valparaíso, aunque no está claro si se trataba de fútbol tal como lo conocemos hoy. En el año 1848 se redactaron las reglas de Cambridge, el cual fue un intento de unificar los diferentes estilos de juegos de las universidades inglesas, especialmente para diferenciar el fútbol del rugby. En el año 1857 d.C. se fundó el club más antiguo del mundo, el cual es el Club Sheffield Football Club, el cual es reconocido oficialmente por la FIFA como el club de fútbol más antiguo del mundo. En el año 1863 d.C. se fundó la Asociación de Fútbol en Inglaterra, el cual separó formalmente el fútbol del rugby.
lo cual esto marcó el nacimiento oficial del fútbol moderno. En el año 1871 d.C. se realizó la primera FA Cup en Inglaterra, la cual es la copa más antigua del mundo, la cual tiene 152 años y se disputó por primera vez en la temporada de 1871 y 1872. En el año 1872 d.C., el 30 de noviembre, en una cancha de cricket, se realizó el primer encuentro internacional de la historia entre Escocia e Inglaterra, el cual terminó en un resultado de 0-0. En el año 1882 se fundó el Mackay and Sunderland Football Club en Chile, el cual fue fundado por ingleses en Valparaíso. En el año 1885 d.C. se profesionalizó el fútbol en Inglaterra, en donde permitió a los jugadores recibir un salario por jugar. En el año 1886 d.C. ocurrió la primera reunión del International Football Association Board, el cual el objetivo de la reunión fue el crear un reglamento de fútbol para usarse simultáneamente en todo el Reino Unido y posteriormente en el resto del mundo. En el año 1895 d.C. se fundó la Football Association of Chile. Ocurrió en Valparaíso y esta fue una de las primeras organizaciones del fútbol en el país, que agrupaba principalmente a equipos de origen inglés. En el año 1895 d.C. surgió el fútbol femenino. Para ser exactos, el 23 de marzo de 1895 se disputó el primer partido oficial en Londres, en donde se enfrentaban los equipos del norte y el equipo del sur. En el siglo XX, en el año 1904 d.C., se fundó la FIFA, el 21 de mayo de 1904 en París, por representantes de 8 países. El objetivo de la FIFA era gestionar los encuentros europeos no vinculados a Gran Bretaña e Irlanda, quienes rechazaron inicialmente la existencia de un organismo futbolístico mundial. En el año 1908 d.C., el fútbol comenzó a ser un deporte olímpico. Anteriormente había formado parte de estos, aunque era un deporte de exhibición. En el año 1908, el fútbol se incorporó oficialmente como una disciplina olímpica. En el año 1916 d.C. se fundó la CONMEBOL. Con motivo del centenario de la independencia de la República Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores donó un trofeo y cursó invitaciones a las federaciones de Brasil, Chile y Uruguay para disputar un campeonato de fútbol, el cual fue la Copa América. En el año 1926 d.C. se fundó la Federación de Fútbol en Chile, la cual se fusionó con la Asociación de Fútbol de Chile, creando así una sola entidad que pasó a controlar el destino del fútbol en Chile. En el año 1930 se llevó a cabo la primera Copa del Mundo, gracias a la irrupción de la FIFA en los Juegos Olímpicos a partir del año 1924. Gracias al trabajo de Jules Rimet, en el año 1928 fue aprobada la realización de una Copa Mundial de Fútbol cada 4 años. El primer campeón y la primera sede fue en Uruguay, que también fue el campeón de dicha edición. En el año 1954 se fundó la UEFA, la cual regula el fútbol en Europa y organiza competiciones como la Eurocopa y la Liga de Campeones de la UEFA. En el año 1933 se oficializa el nacimiento del fútbol profesional en Chile, ya que un grupo de clubes pide el reconocimiento de una sección profesional al interior de la federación. Entre los años 1960 y 1970 irrumpieron 2 leyendas del fútbol mundial, las cuales fueron Pelé y Diego Maradona, nacidos en Brasil y Argentina respectivamente. Estos fueron 2 de las figuras más icónicas de la historia del fútbol, cuyos talentos trascendieron generaciones y fronteras, y llevaron a sus países a lo más alto futbolísticamente. En el año 1962, Chile fue encargado de celebrar la Copa del Mundo, obteniendo el 3er lugar, siendo su mejor participación en mundiales hasta la fecha. En el año 1991 ocurrió la primera Copa del Mundo femenina, la cual la FIFA organizó el primer mundial femenino en China, y Estados Unidos ganó el trofeo inaugural. En el año 1991, el 5 de junio, Colo-Colo se proclamó campeón de la Copa Libertadores de América, siendo este el único club chileno en la historia en lograrlo. Pasando al siglo XXI, durante los años 2000,
irrumpieron dos leyendas del fútbol contemporáneo, las cuales son Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Ambos jugadores con estilos distintos pero igualmente dominantes han redefinido la historia de los estándares del fútbol moderno, logrando hazañas históricas y protagonizando una de las mayores rivalidades deportivas de todos los tiempos. En el año 2011, la Universidad de Chile se proclama campeón de la Copa Sudamericana, haciendo una campaña histórica, siendo el primer y único equipo chileno en lograrlo. En el año 2008 se funda la Asociación Nacional de Fútbol Femenino en Chile. El fútbol femenino en Chile comenzó a profesionalizarse más con la creación de esta asociación, lo que le permitió un desarrollo y visibilidad del deporte para mujeres. Durante los años 2015 y 2016, la generación dorada de la selección chilena logró la gran hazaña de ser bicampeón de la Copa América, siendo el 2015 la primera vez en su historia y luego revalidando el título en el año 2016 en tierras norteamericanas. En el año 2018 se introdujo el VAR, el cual es el Video Assistant Referee, la cual cambió la dinámica del fútbol, permitiendo a los árbitros revisar jugadas polémicas con la ayuda de la tecnología. Gracias a la línea de tiempo realizada, se pudo comprender que el fútbol desde sus orígenes en la Edad Antigua hasta la actualidad ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo de los siglos, influyendo así en los aspectos sociales, políticos y culturales del mundo. Se ha demostrado que el fútbol es un deporte capaz de trascender fronteras y adaptarse a cada cultura, ayudando así a conectar con personas de diferentes orígenes y contactos sociales, así influyendo en la identidad y la vida cotidiana de millones de personas. A modo de conclusión, se pudo reconocer, gracias a la línea de tiempo, que el fútbol funciona como una poderosa herramienta de cambio social dentro de la cultura global.